Bienvenido, bienvenida nuevamente a nuestro estudio. Confiamos por la gracia del Señor que podremos seguir sacando las lecciones que Dios nos tiene reservadas cada vez que abordamos con el debido espíritu el estudio de la inspiración, ya sea en la palabra de Dios, la Biblia, o en su palabra revelada en el espíritu de profecía. Vamos, como es nuestro deber hacerlo, nuestro privilegio, a pedir la bendición de Dios para nuestro estudio. Nuestro Dios y Padre, agradecidos por tus misericordias que son nuevas cada mañana, venimos en esta hora una vez más para pedir la dirección de tu Espíritu y no solamente para impactar la mente, sino de manera especial para enternecer nuestro corazón y para que nuestra voluntad se comprometa con tu voluntad. Guíanos pues según tus misericordias en esta hora, al considerar un aspecto histórico que te dignaste registrar con satisfacción en los libros celestiales, y que el mismo Espíritu que inspiró a estos personajes nos ayude a nosotros también, que tanto lo necesitamos. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. La primera protesta de la cual tenemos noticia ocurrió en el cielo y ocurrió sin causa. Lucifer protestó contra el gobierno de Dios. Luego, al bajar aquí a la tierra, nosotros encontramos que quien primero protesta es Dios. Y lo hace con las palabras que encontramos en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre pecó y al Dios venir a buscarlo, le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? No está la palabra ahí, pero es algo implícito. Si queremos conseguir una palabra, o la palabra mejor expresada de manera concreta, de que Dios protesta, vamos a ir a Jeremías, el capítulo 11 y el versículo 7, donde leemos así: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy. Ese Dios que protesta ordenó también protestar. Muy interesante. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. Si algo existe en el mundo son las protestas. Toda persona diariamente protesta contra algo al decir no. Pero obviamente son protestas intrascendentes que forman parte de nuestro diario vivir. Pero lo que estamos estudiando y lo que vamos a estudiar, por supuesto, es una protesta que tiene trascendencia extraordinaria y que fue consignada en los libros del cielo por el ángel escribano con caracteres dorados. Es una protesta de la cual Dios se dignó o consideró necesario profetizarla y entregarla a dos instrumentos, bueno, es de lo que tenemos noticia, a dos instrumentos de él, que él usó, previamente les mostró esa protesta.
Vamos a ver esos ejemplos en esta hora y vamos a comenzar con alguien que ustedes ya conocen muy bien, con el Ganso de Bohemia, quien cuando empezó la situación a ponerse tensa y empezaron a perseguirlo, y cuando fue citado a Constanza, él dijo lo siguiente, notemos bien los términos. Los malvados han empezado a preparar un traicionero lazo para el ganso. Pero si aún el ganso, que es solamente un ave doméstica, un pacífico animal, y cuyo vuelo no es muy alto en el aire, ha roto a través de sus trabajos, otras aves, levantando sus cuerpos más arriba en el cielo, irrumpirán a través de ellos con mayor fuerza. En vez de un débil ganso, la verdad enviará águilas y buitres de ojos agudos. Esta fue una de las premoniciones. La otra la veremos luego, que fue dada al elector Federico de Sajonia. Pero vamos entonces a la historia. Vamos a la historia de nuestra protesta. El relato nos dice, el capítulo estudiado, que muy a despecho suyo, Carlos V no había podido poner mano firme al edicto de Worms, no había podido ejecutarlo. Porque cuando se disponía a dar el golpe, entonces aparecían, en este caso, otro grande, el emperador Solimán el Magnífico, quien frente a los turcos había invadido Hungría, estaba amenazando Viena, de modo que Carlos tenía que desviar el golpe. Y en medio de estas dificultades ocurrió la Dieta de Spira en 1526 para dar una tregua. Y en esa Dieta de Spira sencillamente se hizo una tolerancia religiosa en los estados alemanes donde la reforma se había expandido, para que los enemigos de la reforma pudieran realmente unirse, aliarse para hacer un frente común. Por eso se dio la Dieta de Spira en 1526. Y es muy interesante que inclusive los que buscaban destruir a la reforma haciendo una causa común, entre ellos peleaban. Bueno, en la inspiración nos dice que los demonios también se la pasan peleando entre sí y solamente se ponen de acuerdo cuando se trata de hacer el mal y guerrear contra el Hijo de Dios y contra el bien. Así es de que aquí vale la pena que veamos un incidente. Nuestro estudio nos habló de que el mismo Papa, en este caso era Clemente VII. Resulta que Clemente VII, celoso por la grandeza del emperador Carlos V, decidió respaldar al rey de Francia, Francisco I, para, según dijo él, equilibrar poderes. Carlos marchó contra Francia, contra las fuerzas francesas, y estaban en diferentes lugares, pero Carlos con 10.000 mercenarios alemanes, con 5.000 españoles, mandó y atacó y venció en el norte de Italia a las fuerzas coligadas francesas con las otras naciones que estaban con él aliadas. Y resulta que como Clemente estaba favoreciendo eso, favoreciendo al rey Fernando, entonces, a Francisco quiero decir mejor, entonces se acabó el dinero para pagar a los mercenarios. Los mercenarios obligaron a su comandante a marchar a Roma, saquearon a Roma y obligaron a Clemente VII a huir. Él tuvo que huir por un pasillo secreto que hay entre el Vaticano y el castillo de Sant'Angelo, un pasadizo que todavía existe. Y allá se refugió Clemente durante un mes. Al cabo del mes decidió pagar su liberación, 400.000 ducados.
De acuerdo a la equivalencia de hoy, un ducado equivale a 167.1 euros. De modo que lo que Clemente VII pagó por su libertad fueron 66.840.000 euros. Si eso lo transportamos a dinero colombiano, serían unos 267.000 millones de pesos. Bueno, parece que el Vaticano siempre ha tenido dinero. Muy bien. Pero Carlos y Clemente hicieron las paces. Carlos pidió disculpas, se vistió de luto en memoria de las víctimas. Y Clemente VII se cuidó de no ofender, de no incomodar a Carlos, de no contrariarlo. Y por tal razón le negó el divorcio a Enrique VIII de Inglaterra, que estaba pidiendo el divorcio de su esposa Catalina de Aragón, que era tía de Carlos, para entonces casarse con Ana Bolena. Pero Clemente, a pesar de la fuerte suma de dinero que le ofreció Enrique VIII, sin embargo, por supuesto, había aprendido la lección y no iba a contrariar a Carlos V, dándole el divorcio a la tía, a un hombre que quería divorciarse de su tía. Muy bien. Hechas las paces, se convoca la dieta de Spira, con el fin, leímos en nuestro estudio, de aplastar la herejía. Carlos había decidido que si no se podía por la persuasión, entonces se haría por el poder de la espada. Y en esa dieta se aprobó los siguientes puntos, que los leímos en nuestro estudio. Número 1. En los lugares donde la reforma no había sido establecida, el edicto de Worms se aplicara con todo rigor. 2. En los lugares donde el pueblo se había apartado de él y donde no se le podía hacer conformarse a él sin peligro de levantamiento, entonces debían tenerse en cuenta estos 4 puntos. A. Por lo menos no se introdujera ninguna nueva reforma. No se predicara sobre puntos que se prestaran a disputas. No se hiciera oposición a la celebración de la misa. No se permitiera que los católicos romanos abrazaran la reforma. Por supuesto que esto era inaceptable. Los príncipes se reunieron preocupados, porque ¿acaso es que Roma tenía el derecho de coartar la libertad de conciencia y prohibir el libre estudio de las Sagradas Escrituras? Es cierto que había quedado en ese edicto una libertad religiosa, pero una libertad religiosa otorgada como si fuera un favor, una concesión, no como un derecho. Y solamente cobijaba a aquellos que ya tenían la práctica reformada. Entonces, ahí la conciencia no contaba para nada. La libertad religiosa se iba a circunscribir a la Sajonia reformada. ¿Cómo se iba a cumplir la misión y cómo se iba a estar vivo? Dentro del mensaje no se puede estar vivo si no se está en acción. Lo que no se mueve, se muere. La reforma entonces moriría con ellos, porque no podían expandirla, no podían compartir con el vecino. Sencillamente iban a tener esos derechos ellos solos y ahí moría todo. ¿Qué dijeron los príncipes? Por supuesto, no podían por ningún motivo aceptar este asunto. Y entonces ellos dijeron, rechacemos este decreto. Vamos a rechazarlo. Y nosotros estudiamos en nuestro capítulo que siguieron unas escenas de debate donde Fernando, el hermano de Carlos, que presidía la reunión, trató de persuadir a los príncipes. Los príncipes se mantuvieron firmes y ante esa negativa, Fernando dijo
que el edicto iba a ser promulgado como decreto imperial y lo único que les quedaba era someterse a la mayoría. Y enseguida se levantó y salió. No quiso, a pesar de los ruegos, no quiso regresar a la sala de audiencias. Y entonces los príncipes no tuvieron otro camino que redactar y presentar la célebre protesta, la cual, como ya dijimos, quedó registrada con letras doradas en el cielo, y la cual Federico el Elector habría estado sumamente gozoso en firmar, porque era la culminación del sueño que había tenido el 30 de octubre de 1517. Resulta lo siguiente, y voy a tomar el sueño del elector Federico, tal como lo vierte la hermana Huay en Señales de los Tiempos, del 14 de junio de 1833. Según las crónicas de su tiempo, el elector Federico estaba en su palacio de Schwenitz, a prácticamente 30 kilómetros de Wittenberg. Y el 31 de octubre en la mañana le relató el sueño a su hermano Juan y al canciller, que estaban allá en su oficina. Estaban los tres. Y como ya dijimos, voy a tomar el resumen que hace la hermana Huay del sueño. Ella escribe lo siguiente: la fiesta de todos los santos estaba cerca, y el elector, habiéndose retirado a descansar, se recostó meditando acerca de cómo guardar el festival, y estaba orando por las pobres almas del purgatorio y rogando la dirección divina para él y sus consejeros y su pueblo para conducirse según la verdad. Así, ocupado, se quedó dormido y soñó que un monje, un verdadero hijo del apóstol Pablo, fue enviado a él, y que todos los santos lo acompañaban con el propósito de testificar que él no venía a maquinar ningún fraude, sino que venía a cumplir la voluntad de Dios. Hago una pausa aquí para destacar algo. ¡Qué bondad de Dios! ¡Qué condescendencia de Dios! En el sueño no le mandó ángeles para que acompañaran al fraile, sino mandó fue los santos en los cuales creía Federico, para que esos santos iban a dar testimonio de que ese fraile era un verdadero hijo del apóstol Pablo. El amor de Dios, la condescendencia de Dios, para iluminarnos a partir de donde nosotros estamos. Seguimos con el sueño. Ellos, los santos, le pidieron al elector que el monje pudiera permitírsele escribir algo en la puerta de la iglesia de Wittenberg. El monje empezó a escribir y las letras eran tan grandes y tan brillantes que podían leerse a gran distancia. Y el lapicero que usaba era tan largo que su extremo alcanzaba a un roma y hería los oídos de un león que estaba echándose ahí, y se sacudió la triple corona de la cabeza del Papa. Todos los cardenales y príncipes corrieron para sostenerla. Y, como el mismo soñador se unió en el esfuerzo para sostener la corona del Papa, el soñador, Federico, se despertó. Y aquí está hablando, se despertó, no en el sueño, sino que se despertó en este punto del sueño. Se despertó muy alarmado y enojado con el monje que había utilizado su lapicero tan torpemente. De nuevo se durmió y el extraño sueño continuó. El león perturbado empezó a rugir
y Roma y todos los estados contiguos corrieron para preguntar. Y el Papa ordenó que el monje fuera restringido y demandó esto especialmente del elector, ya que el monje vivía en sus dominios. Una vez más, el elector se despertó de su sueño y rogó a Dios que preservara al Santo Padre, el Papa, y se volvió a dormir. Y todavía el extraño sueño continuaba, y él vio a todos los príncipes marchando en multitud a Roma y a todos luchando por quebrar el misterioso lapicero. Sigue diciendo, sin embargo, entre más se esforzaba por quebrarlo, éste se volvía más duro, y cuando ellos le preguntaron al monje dónde lo había encontrado y por qué era éste tan fuerte, él replicó que lo había conseguido de uno de sus maestros de escuela, que éste perteneció a un ganso bohemio 100 años antes, y era tan fuerte porque ningún hombre podía quitar la médula de él. Repentinamente, el soñador escuchó una protesta, y entonces un gran número de bolígrafos salieron del largo lapicero del monje. Federico termina narrando su sueño a su hermano Juan y al canciller diciéndoles, desperté y ya era de día. Ahora, sigue el siguiente diálogo, y este sí lo tomamos de Aviñé. El duque Juan, cuando Federico termina el sueño, se dirige al canciller y le dice, señor canciller, ¿qué os parece? Como si tuviéramos aquí a un José o a un Daniel inspirado por Dios. El canciller responde, vuestras altezas saben el proverbio vulgar que dice que los sueños de los jóvenes, de los sabios y de los grandes señores tienen ordinariamente alguna significación oculta. Pero la de este sueño no se sabrá sino de aquí a algún tiempo, cuando lleguen las cosas que tienen relación con él. Por lo tanto, dejad su cumplimiento a Dios y encomendadlo todo en su mano. El duque Juan responde, pienso como vos, señor canciller. No es necesario que nos rompamos la cabeza para descubrir lo que esto pueda significar. Dios sabe dirigir todo para su gloria. Y entonces interviene Federico, el elector. Hágalo así nuestro fiel Dios. Sin embargo, yo nunca olvidaré este sueño. Se me había ocurrido una interpretación, pero la he guardado para mí. El tiempo dirá si tal vez acerté. Federico no contó cuál era su interpretación. No sabemos si acertó en la interpretación. Pero lo que sin duda nunca imaginó fue que esa misma tarde del 31 de octubre de 1517, el sueño empezó a cumplirse, porque sin comunicarle a nadie, el fraile del lapicero escribió en la puerta de la catedral de Wittenberg las 95 tesis, que el sueño siguió desarrollándose a partir de ahí. Pero les recuerdo que el sueño terminó así. Repentinamente el soñador escuchó una protesta y un gran número de lapiceros salieron del lapicero del monje. Así es que vamos ahora a la protesta, que también la profetizó Juan Hus, pero muy especialmente que le fue mostrada a Federico. El texto de la protesta, nosotros lo leímos en las siguientes elocuentes palabras. Protestamos por medio de este manifiesto ante Dios, nuestro único Creador, conservador, redentor y salvador, y que un día será nuestro juez, como también ante los hombres y todas las criaturas,
y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni adhesión de manera alguna al propuesto decreto que en todo aquello que sea contrario a Dios, a su santa palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas. ¿Cómo ratificar nosotros ese edicto? No podemos admitir que cuando el Dios Todopoderoso llame a un hombre a su conocimiento, no se le permita abrazar ese conocimiento divino. No hay doctrina verdadera sino la que esté conforme a la palabra de Dios. El Señor prohíbe la enseñanza de cualquier otra doctrina. Estamos resueltos por la gracia divina a mantener la predicación pura y exclusiva de la palabra de Dios sola, tal como la contienen los libros bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamentos, sin alteración de ninguna especie. Esta palabra es la única verdad. Por lo tanto, rechazamos el yugo que se nos impone. Reiteramos que si Federico hubiera estado vivo, sin duda habría afirmado con una emoción parecida a la que experimentó el anciano Simeón, cuando tomando al niño de los brazos de María, tomándolo en sus manos, elevó los ojos al cielo y le dijo: Señor, ahora despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Federico habría afirmado sin duda, diciendo: Señor, estoy listo, despide a tu siervo en paz, porque he visto el cumplimiento del sueño. Sin embargo, Federico no pudo saborear ese deleite porque había muerto en 1525. Pero Juan, su hermano y sucesor, encabezó la lista de los 6 príncipes firmantes de la protesta. Ahí están sus nombres. Y este grabado que están viendo presenta al duque Juan leyendo la protesta ante la silla vacía de Fernando, quien había, como ya estudiamos, abandonado la sala y no quiso entrar. Los 6 príncipes firmantes fueron acompañados también por la firma de los representantes de 14 ciudades que ahí las tenemos en lista. Y de esas quiero destacar el nombre de Constanza. Entre las 14 ciudades imperiales que circunscribieron la protesta, figura también Constanza, ciudad ya conocida por nosotros en nuestro estudio, célebre por ser el lugar del escenario del sacrificio del ganso de Bohemia y de Jerónimo. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. El acto de ese día nos dice la inspiración. Ese acto grabado quedaba en la memoria de millares de hombres y consignado en las crónicas del cielo, donde ningún esfuerzo humano podía arrancarlo. Pero aquí abajo siguieron los conflictos. Nuestro estudio nos dice que un ángel en forma de anciano intervino con Melactón para que pudiera salvar a su amigo Grineo. Y fue salvado ese profesor de Heidelberg de ser asesinado, como querían hacerlo las tinieblas, que siempre buscan, por supuesto, perseguir a la verdad. El conflicto siguió. Y como el asunto no se arregló, ahora se cita para una dieta un año después, la dieta de Augsburgo, donde Carlos dijo que la iba a dirigir en persona. Y encontramos ahí la repetición de algunas escenas que nosotros ya conocemos.
porque cuando se pidió, por supuesto, y el elector tenía que venir, entonces los amigos aconsejaron al elector de Sajonia que no se presentara. Era un tremendo peligro caer en las garras del enemigo poderoso que era Carlos y del papado. Pero Juan, el elector, como nos dice el Evangelio que hizo Jesús cuando ya llegó su tiempo, nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Juan afirmó su rostro para ir a Augsburgo. Y nuestro estudio nos dice que se repite también la escena, definitivamente la historia se repite, porque muchos, dice que siguieron adelante con triste semblante y corazón turbado. En otras palabras, como cuando Jesús le dijo, o dijo y afirmó su rostro para ir a Jerusalén, entonces Tomás, nos dice el Evangelio de Juan, el capítulo 11, Tomás les dijo a los 11, bueno, vamos también nosotros para que moramos con él. Esa escena se repite en la salida a Augsburgo del elector y sus acompañantes. Muchos acompañaron, como ya vimos, con pesimismo, con aprehensión, pero los acompaña hasta donde le es posible acompañarlos un músico que canta muy bien y también toca el laúd. Y durante ese viaje prepara una composición que nos ha llegado hasta hoy y que no es una imaginación poética, sino que es el canto de su experiencia. Castillo fuerte nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará, así como ya nos libró en Worms, con su poder nos librará en este nuevo trance agudo, y que venga lo que venga. Y en el canto dice algo más también, entre tantas otras cosas que ustedes conocen. Los hijos, la mujer, todo ha de perecer, pero de Dios el reino queda. Lutero, como ya dijimos, no está componiendo teorías, no está sencillamente haciendo uso de su talento poético para imaginar asuntos. Los que escuchan saben, y tiene especial significado entre tantas otras cosas cuando él dice, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, porque es que los que lo acompañan también lo acompañaron año y medio antes a sepultar a su hija Elizabeth, de modo que hay poder en ese canto. Muchos, nos dice nuestro estudio, muchos lúgubres presentimientos se desvanecieron y muchos corazones apesadumbrados sintieron alivio al oír las inspiradas estrofas. Los príncipes deciden hacer una redacción de su fe, de los principios de su fe. Encomiendan a Lutero, a Melanchthon y a sus colaboradores de hacerlo. Y por supuesto que el redactor de esto fue Melanchthon. Y en Augsburgo se presentaron llevando 28 artículos. 21 artículos fueron los puntos de fe que constituyeron durante mucho tiempo el credo, por así decirlo, de la religión luterana. 21 puntos fueron de fe y los otros 7 puntos presentaban los problemas teológicos de la misa, de la confesión, de las especies de 2 sacramentos, del celibato, en fin. Era para presentar problemas en la enseñanza regular y popular. Está listo el documento y antes de presentarlo ante la asamblea, se reúnen los reformadores para firmarla. Se debe dejar bien claro que esta confesión debe estar libre de asuntos políticos y por eso cuando el duque Juan va a firmar, Melanchthon dice,
No corresponde a los poderosos, sino a los teólogos. Pero ahora el duque contesta con las palabras que ustedes y yo leímos. En otras palabras, por ningún motivo debo yo ser y voy a ser eximido del privilegio de firmar. Porque yo soy cristiano antes que duque, cristiano antes que lector, cristiano antes que cualquier otra cosa. Y es una confesión de mi fe. Y no estoy aquí colocando asuntos políticos. Todos los príncipes firmaron de la misma manera. Y luego leímos en nuestro estudio y vamos a repasarlo. Llegó el momento señalado para comparecer ante el emperador. Carlos V, centrado en su trono, rodeado de los electores y los príncipes, dio audiencia a los reformadores protestantes. Diose lectura a la confesión de fe de estos. Fueron presentadas con toda claridad las verdades del Evangelio ante la augusta asamblea y señalados los errores de la Iglesia papal. Con razón fue llamado aquel día el día más grande de la Reforma y uno de los más gloriosos en la historia del cristianismo y de la humanidad. Porque poco antes, unos años antes, un solo monje. Ahora no es el monje, ahora son los grandes también de la tierra, presentando ante los otros grandes el mensaje de Dios, el Evangelio. Y se cumplió de una manera muy especial lo que nos dice el Salmo 119, 146. Hablaré tus testimonios delante de los reyes. De paso, ese versículo es el texto que introduce ese tratado donde están los 28 puntos de la Confesión de Augsburgo. Vamos a repasar un poco ahora los principios contenidos en la célebre protesta de 1529, la protesta de Spira, que es el punto central de nuestro estudio. Porque ahí están los grandes principios del protestantismo. Fueron los siguientes. La palabra de Dios es la autoridad suprema por encima de la autoridad de la iglesia visible. Segundo, la conciencia está por encima de la autoridad del magistrado civil. Tercero, niega la competencia del poder civil en asuntos de religión y dice con los apóstoles, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuarto, al creyente le asiste el derecho de expresar sus convicciones tocante a la verdad. Ahora, si queremos resumir en 2 puntos, estos 4 serían lo siguiente. La autoridad suprema de la palabra en materia de fe y la separación que debe existir entre la Iglesia y el Estado. Ahora, conviene, hermanos y amigos, que de manera muy centrada veamos qué implica todo esto. Y vamos a leerlo de nuestro capítulo de estudio. La experiencia de aquellos nobles reformadores encierra una lección para todas las épocas venideras. No ha cambiado en nada el modo en que trabaja Satanás contra Dios y su palabra. Se opone hoy, tanto como en el siglo XVI, a que las Escrituras sean reconocidas como guía de la vida. En la actualidad, los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos y se hace muy necesario volver al gran principio protestante, la Biblia. Únicamente la Biblia como regla de la fe y del deber. Satanás sigue valiéndose de todos los medios de que dispone para destruir la libertad religiosa. El mismo poder anticristiano que rechazaron los protestantes de Spira procura ahora, con redoblado esfuerzo, restablecer su perdida supremacía
la misma adhesión incondicional a la palabra de Dios que se manifestó en aquellos días críticos de la Reforma del siglo XVI, es la única esperanza de la Reforma en nuestros días. Esto para mí es una síntesis contundente. La única esperanza es el mismo espíritu. La única esperanza es el mismo principio, la Biblia sola. No lo que dijo la iglesia, no lo que dice el pastor, no lo que dice el sacerdote, no lo que dice el reverendo, no lo que dice ninguno de estos. ¿Qué dice la Biblia? Ese es el gran principio, que es urgente que se resucite, que resurja en nuestros días. Actualmente vivimos una tragedia. Cuando el obispo anglicano Tony Palmer, a comienzos del año 2014, se reunió con esos líderes carismáticos pentecostales, especialmente del ministerio de Copeland, Palmer dijo alborozado y escribió: el milagro de la fraternidad ha comenzado. Creo que muchos de ustedes vieron esa presentación con Copeland, cuando en su exposición Palmer además dijo: la protesta ha terminado, ya no hay razón para la protesta. Y todos esos líderes dijeron amén, aleluya, ya no hay razón para la protesta. Y aunque el movimiento ecuménico, pues realmente el movimiento ecuménico moderno empezó en 1948 en Holanda, sin embargo venía así muy lento, digamos. Pero a partir de esa reunión, el movimiento ecuménico y el acabamiento de la protesta se formalizó de una manera especial en los 500 años de la Reforma, en el año 2017, cuando se reunieron muchas confesiones allá mismo en Wittenberg, no para exaltar la Reforma, sino para destruirla. En el mismo lugar, en la misma área geográfica, están los monumentos al triunfo y a la derrota. Aquí están ustedes viendo la Catedral de Wittenberg y con una flecha se destaca la puerta donde Lutero clavó las 95 tesis. Y vemos ahora la cúpula de esa catedral, donde se lee, en alemán por supuesto, Castillo fuerte nuestro Dios. Pero ahí mismo, en el hermoso campo que lo rodea, están en crecimiento unos árboles que conmemoran lo que vamos a transmitirles en un corto videoclip. Esta es una panorámica de los árboles que fueron sembrados aquí junto a la iglesia de Wittenberg, donde Lutero colocó las 95 tesis, y lo hicieron para conmemorar los 500 años de la Reforma. Cada iglesia evangélica sembró un árbol en señal de unión y ecumenismo. 500 árboles. Fueron 500 árboles, exactamente para conmemorar la Reforma. Aquí vemos una de las placas. Como señal de una comunión ecuménica que ha crecido. Aquí vemos la iglesia evangélica luterana de Dinamarca, con la pastora responsable Mette Frid Olsen. Muy bien. Y así sucesivamente, cada árbol tiene la comunidad y la pastora o el pastor que colocó ese árbol. No, quizá tengo el tiempo para
buscar el árbol que lamentablemente colocó un presidente de conferencia adventista. Claro que esto lo hizo a nivel personal, a nombre de la conferencia. De ninguna manera fue un asunto que autorizó la Asociación General. En eso andan los ismos. ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Estamos protestando? ¿O estamos igual que esto que acabamos de ver? Estamos contemporizando. Y permítame terminar diciendo que todo verdadero cristiano, especialmente adventista del séptimo día, tiene que protestar. Nosotros leímos que el Señor le ordenó al profeta Samuel: protesta, pero protesta solemnemente, no de cualquier manera. Si no se protesta, se está perdido. La verdadera, la auténtica, la única protesta, la protesta genuina, será, al igual que la de los príncipes, grabada por el ángel escribano en los libros del cielo con caracteres dorados. Y esa protesta máxima que puede un cristiano elevar es una vida santa. El máximo exponente de la protesta no fue el monje Agustino, ni tampoco fueron los príncipes. Fue un carpintero. Su protesta fue de tal magnitud que no pudieron, por supuesto, soportarla y terminó en la cruz. Y él dejó la invitación: venid en pos de mí. Y a quien quiera aceptar la invitación, él le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese su deseo de comodidad egoísta. Niéguese el deseo de reconocimiento. Niéguese el cargo eclesiástico que tiene el precio de la componenda y del silencio frente a la mundanalidad y la tibieza laodicense. Tome la cruz, que significa ser verdadero protestante, pero hágalo con la misma fórmula. La única seguridad es hacerlo con la misma herramienta, con la misma arma que usaron los protestantes de Spira y Augsburgo. Y aquí está. Del lugar secreto de la oración fue de donde vino el poder que hizo estremecerse al mundo en los días de la Gran Reforma. Allí, con santa calma, se mantenían firmes los siervos de Dios sobre la roca de sus promesas. Hablo a todos, pero especialmente a usted, hermano adventista del séptimo día. Si alguno no está visitando este lugar secreto, está en un peligro mortal. Urge hacerlo si es que estamos en ese problema. La hora está avanzada. El triple mensaje angélico de Apocalipsis 14 es la última gran protesta que debe conocer el mundo. Al pueblo al que se le dio ese solemne, sagrado e inigualable cometido, está emitiendo un susurro con muchos ruidos, mezclado con muchos ruidos, que no deja escuchar de manera clara de qué se trata. Y ese pueblo que recibió ese cometido sagrado, tristemente está cada día siendo atraído hacia ese campo de los 500 árboles y se acerca peligrosamente a ese campo, cuando la orden es alejarse de ese terreno encantado y que eleve una protesta, nos dice Apocalipsis 14, eleve una protesta de tal magnitud que vuele por el cielo
y sea escuchada por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero, lamentablemente, nunca, y eso lo vimos, nunca todo el pueblo visible protestará. ¿Cuál es la razón? Tiene la teoría correcta, tenemos la teoría correcta, pero la gran mayoría ama el mundo y las cosas del mundo. Los deportes del mundo, los reinados del mundo, las modas del mundo. Ama el dinero del mundo y corre detrás de él para conseguirlo. No interesa si se descuida la salud, la familia, lo que sea. Ese pueblo también se enferma porque come como el mundo. Y cuando se enferma, entonces busca sanarse como busca sanarse el mundo, con todos los métodos y todos los medicamentos del mundo. Corre tras los títulos, tras los reconocimientos del mundo. Le gusta la adulación, la alabanza, corre por el primer lugar. Se ofende si no lo reconocen, etc. En suma, vive en el mundo y es del mundo. Pero a Dios gracias, dice el apóstol Pablo. Pero gracias a Dios que dentro de ese pueblo la palabra nos dice que habrá 144.000, literarios o simbólicos, ese no es el punto, 144.000 que están en el mundo, pero que no son del mundo. Y esos protestarán en alta voz, viviendo el mensaje y con ello elevando la última protesta, que es la de Apocalipsis 14, y triunfarán. Querido hermano, ¿queremos nosotros ser parte de ese grupo? Decidimos por la gracia de Dios aceptar esa oferta divina y participar de ese grupo que elevará la última gran protesta. Sigamos los lineamientos de la palabra santa y entonces podremos estar entre ese grupo que elevará la última gran protesta, y esa protesta llevará para que ese pueblo, para que esa persona, para que tú, si te involucras en esa protesta, entonces seas, igual que como yo quiero serlo, arrebatado en las nubes del cielo, para así vivir para siempre con el Señor. Oremos para permitir esa realidad en nuestras vidas. Nuestro Dios y Padre, cuánto privilegio tenemos al encontrar en tu palabra a cada paso lo que necesitamos. Cuánta motivación, cuánto estímulo, cuánta fuerza nos quiere dar a través del estudio de quienes nos antecedieron y cumplieron los objetivos que el cielo tenía en sus vidas. Oh Señor, agradecemos por lo que hemos estudiado hoy, por esa protesta que tú estableciste y que tú registraste en los libros del cielo con letras doradas. Queremos humildemente también formar parte de la auténtica protesta, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús nuestro Salvador. En medio de un mundo que protesta es contra el bien, danos la gracia de protestar cada vez en voz más fuerte contra el mal, especialmente con una vida santa, donde podamos predicar, como dice tu palabra, el último pregón por testimonio, para que entonces venga el fin. Lo agradecemos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Ha sido un placer estudiar con ustedes este nuevo capítulo y les esperamos en el próximo, la siguiente semana.
Estudiaremos, como está en el orden de nuestro libro, la Reforma en Francia. Hasta entonces.